8 días antes de las votaciones, sacan una cosa tan cobarde como es esto. También la misma situación que Norma Piña politizó demasiado esto de la reforma. Norma Piña, considero que era una posición de opositora al proyecto, a los otros dos poderes. Es histórico esta oportunidad que hoy tiene el país completo, quienes cubren el perfil de poder aspirar a ser un juez, un magistrado con esta elección popular. ¿Por qué están tan en contra? A mí me llamó mucho la atención realmente, fuera del tecnicismo y todo esto, Yasmín, ¿cuál es el verdadero enojo? Porque ya no se ven defendiendo a la Constitución, ya se ven enojados por esta reforma. ¿Cuál es el trasfondo real que nosotros allá afuera no logramos dimensionar por parte de esta oposición? Bueno, es importante señalar que no tenemos una oposición general. El 25% de los jueces que están en funciones, magistrados, magistradas, jueces, ministros, el 25% han optado por participar en esta elección. Es decir, solo el 75% declinó. Pero este 25% que ha aceptado y que van a la votación, pues son jueces y magistrados que también tienen aquí una carrera y que van a someterse al escrutinio público a través de las urnas el domingo 1 de junio del 2025. Es importante que los medios inviten a la ciudadanía a participar este domingo 1 de junio, a conocer quiénes son sus candidatos y que tomen la decisión que considere cada mexicano, cada mexicana. Entonces, esta oposición no es una oposición general, primero. Ahora, aquellos que se oponen, yo creo que están en su legítimo derecho de defensa, pues de presentar sus amparos, de manifestar su oposición. Sin embargo, todo tiene límites razonables. Ya la Corte ya resolvió el pasado 5 de noviembre, ya determinó que la reforma va, que la reforma está en vigor, que la reforma no se puede tocar. Entonces yo no encuentro una ruta a todas estas quejas. Hay una queja que se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta seguramente va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no veo que ningún organismo internacional venga a decirle a los mexicanos cómo deben nombrar a sus jueces. No lo veo. No hay esa posibilidad. No hay precedente de ¿Qué ello. mensaje quieren mandar yendo a estos organismos internacionales? Creo que fue la Inespotisec, ¿no? Bueno, ha habido varias expresiones de algunos de mis compañeros y algunos jueces y magistrados, expresiones que yo respeto, que no comparto, porque me parece que son expresiones que están en contra porque ellos tenían nombramientos por determinado tiempo, mismos que se ven concluidos antes por esta reforma. Entonces, entiendo también la necesidad de esta molestia, de este enojo. Sin embargo, pues no puedo compartir las razones porque es importante señalar que los servidores públicos pues tenemos que tener principios y esos principios deben ir de la mano de la población, de la mano del pueblo de México y de la mano, por supuesto, de sus instituciones. El poder reformador de la Constitución, que está integrado por la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, más la mayoría de las legislaturas locales, ya dijo cuál es la reforma. Este poder reformador de la Constitución, que está por encima de los 3 poderes, no puede ningún poder de los constituidos ir y echar abajo lo que dijo el poder reformador de la Constitución, donde esté expresada la voluntad del pueblo a través de nuestros representantes populares, que son los diputados y senadores federales, diputados y senadores y los diputados locales. Entonces, este poder reformador de la Constitución pues no puede ser tocado. La Constitución no faculta a la Corte en ningún artículo para decir que podemos revisar la Constitución y tumbar, si nos parece legislar, que está bien o si nos parece que no está bien. No hay artículo que pueda darnos facultad, y eso es importante que la población y los televidentes de este importante espacio de Polo sepan que no existe ningún artículo en la Constitución que nos permita a nosotros ser parte de esa, para reformar la Constitución. A la Corte no puede ser parte. Entonces, la reforma al Poder Judicial va, la reforma al Poder Judicial es vigente
elecciones va a haber, y ya están trabajando los comités de evaluación en ese momento, Polo, para que todos los abogados y abogadas que reúnan los requisitos se inscriban para ser jueces o magistrados, pasen los filtros y después el escrutinio público. Porque esa es otra, que están sacando estas campañas mediáticas donde dicen, es que cualquier persona por ser popular se puede registrar. No. No. Hay el un comité nivel, de evaluación tiene que revisar y analizar cuidadosamente los perfiles. estos perfiles, que pasarán a una insaculación el 4 de febrero y después de ello a la boleta. Los que queden, hayan pasado este proceso de insaculación, lleguen a la boleta. Y entonces será ya responsabilidad del INE que dé a conocer a la ciudadanía quiénes son sus candidatos, qué candidatos están participando para ministros, para magistrados, para jueces y por quienes pueden votar. El INE está llevando a cabo este proceso. El INE tiene una gran experiencia, sus consejeros, para llevar un proceso exitoso. ¿Qué es lo que se quiere? Que México le vaya bien, que esta reforma funcione, que todos participemos, ya sea como candidatos o yendo a votar, pero que sea un ejemplo para el mundo esta reforma. Sería irresponsable de nuestra parte y de cualquier abogado constitucionalista señalar que este es un fracaso de la reforma cuando ni siquiera hemos iniciado transitándola. ¿Cómo podemos hacer una evaluación de algo que ni siquiera hemos avanzado? Apenas están reuniendo los requisitos para las abogadas y abogados que van a participar. Después vendrá la elección en junio del 25, tomarán protesta en septiembre del 25 y posteriormente a ello se hará una evaluación de la función de estos jueces nuevos, electos por el pueblo, pero que pasaron un perfil de idoneidad. Dicho sea de paso, hay muchas abogadas y abogados del Poder Judicial Federal que son de carrera judicial, que se están inscribiendo en estos procesos porque también quieren también quieren participar y también tienen derecho y tienen una aspiración muy legítima. Tú decías al principio de la entrevista, este tema lo politizaron, el tema de esta campaña que hicieron en tu contra. ¿No será también la misma situación que Norma Piña politizó demasiado esto de la reforma para sacar esta raja política y se le salió de control? Bueno, la llegada de Norma Piña, ella toma una posición que me parece y considero que era una posición de opositora al proyecto, a los otros dos poderes. Desde que llega rompe el diálogo, rompe puentes de comunicación, rompe oficina de enlace, desaparece la oficina prácticamente de enlace. Hay una oficina ahí que hace alguna función por ahí para ver qué iniciativas se presentan, pero realmente se rompe con un diálogo con los poderes constituidos del Estado, que es el Poder Ejecutivo y Legislativo. Hay una oposición al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto hace que pierda la imparcialidad que debe tener cada juzgador. Al perder esta imparcialidad, al no ir acorde su actuación con el momento político que se estaba viviendo, un momento creo que nunca se dio cuenta de la realidad política que estaba viviendo, frente a un presidente que quiere transformar las instituciones porque es lo que exige el pueblo de México, y ante esa resistencia es donde creo yo que fue la raíz y el origen, parte del tema de la reforma al Poder Judicial, una parte importante y raíz, es la actuación de la ministra Norma Piña, sin duda alguna. Pero bueno, aquí lo más importante en este momento es que ya tenemos una reforma al Poder Judicial. Vamos a trabajar en ella, vamos a transitar en ella, es lo que la población pidió, es lo que los representantes ya reformaron, es lo que hicieron obedeciendo el mandato de la ciudadanía, y es en esa ruta, Polo, que hoy tenemos que ir trabajando. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad? Tenemos una sociedad que dice que la justicia es deficiente, dice que la justicia es lenta, dice que en México no hay justicia, dice que la justicia es solo para los ricos o para los que tienen dinero para pagar un abogado. Dice que sus ministerios públicos y sus jueces no los atienden, a veces ni siquiera los policías. Entonces tenemos una demanda real de justicia.
Nosotros no hemos tenido la capacidad en el Poder Judicial Federal de autorreformarnos. Tuvieron que venir los otros dos poderes para reformarnos. Esta es una reforma al Poder Judicial que simbra de raíz todo lo que es la estructura del Poder Judicial. Fue necesaria sin duda alguna. Exigía a la sociedad esta reforma. Sí. Está la sociedad cansada de que sus delincuentes queden libres. ¿Y por qué? Porque resulta que el criterio del juez y el criterio del Ministerio Público son distintos. Y entonces ahí encontramos espacios de impunidad, donde salen los delincuentes. La gente está cansada de que los delincuentes salgan, de que no atrapen a los delincuentes y cuando los atrapan los dejan salir los jueces. Todo esto se tiene que revisar. Se tiene que revisar la justicia local, los ministerios públicos, la policía, los criterios de armonización entre las diferentes instituciones para que no tengamos este problema que tenemos hoy. No se puede extraditar a los grandes delincuentes porque existen infinidad de procesos interminables con infinidad de peritajes y amparos de estrategias y argucias de los abogados de los delincuentes. Todo eso se tiene que analizar y reformar. Esta reforma al Poder Judicial abre el camino, abre la brecha de muchas más que deben venir, que se han dejado en la mesa del legislativo, en los foros que se hicieron, en los diálogos al Poder Judicial Federal que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputados, se ha dejado plasmado ahí cuáles son las reformas que requiere nuestro país en materia de atención a víctimas, por ejemplo, en materia del sistema penitenciario, cuántas personas hay que están en la cárcel sin sentencia. Todo eso, Polo, se ha dejado y se tiene que revisar en todo lo que viene, y el legislativo creo yo que está muy consciente de ello, el Poder Legislativo, porque se le planteó en los diálogos al Poder Judicial que esta reforma es importante, es conveniente, pero no debe ser la única, sino debe haber muchas más, otras más que también vengan a cambiar el sistema de justicia. Las defensorías públicas, por ejemplo, cuando en las comunidades alejadas de nuestro país hay un defensor de oficio que vaya y revise cuáles son los planteamientos de la gente que no tiene ni siquiera recursos a veces para llegar a la cabecera municipal o al centro de población, porque pues y también requiere temas de regularización territorial, de tenencia de la tierra, de derechos agrarios, temas de sucesiones, temas de violencia de género, de violencia familiar, y tenemos que estar viendo pues si algún día algún abogado, cuando tenga recursos para acudir, a ver si encuentra un abogado de oficio que le ayude de estos gratuitos. No, tenemos que cambiar la Defensoría Pública Federal y locales para darle acceso a los que menos tienen. Hay un rezago histórico en todo esto. Oye, buen punto eso. Fíjate, no lo había analizado esta parte desde los municipios, algo tan pequeño. Es una columna, es parte de la columna vertebral en la política a nivel nacional. Qué interesante. Sí. Yasmín, te voy a hacer últimas preguntitas ya para finalizar. Sabemos que andas corriendo y te agradecemos el tiempo. Al contrario, Polo, gracias por venir. ¿Qué mensaje le darías a las jóvenes, a las y los jóvenes que aspiran a una carrera en el ámbito judicial? Pues es una carrera de estudio, es una carrera de mucho trabajo, es una carrera de reflexión, de dedicación, de prudencia, de permanencia, es una carrera de convicciones, de principios y bueno, fundamentalmente, como lo he comentado yo, de preparación permanente, constante, para poder servir a los demás. La carrera judicial es una carrera sin duda alguna técnica, pero también requiere de una gran sensibilidad. Y bueno, a los jóvenes que han pensado en participar, decirles que se abran plazo, sí se puede, siempre y cuando sean constantes en lo que quieren obtener, y que además sí se puede llegar a las posiciones de ser jueces, magistrados, y además de este gran estudio que deben de tener. Yo tengo 24 años en la carrera judicial, jurisdiccional. Sí, directamente. Como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia de los Tribunales Agrarios, luego como magistrada de los Tribunales Agrarios, más tarde magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, luego fui su presidenta, luego presidenta a nivel nacional. Lo que a mí me ha servido ha sido el estudio
y el respeto a mis compañeras y compañeros en sus criterios de carácter jurídico me ha ayudado muchísimo. Pero lo más importante es la dedicación y la constancia que debe haber en lo que uno decide hacer. Esta es, pues como muchas profesiones que necesitan constancia, ¿no? Hace rato hablábamos de la música allá en tu tierra tan bonita, en Aguascalientes, sí. Polo. Pues la música requiere constancia. El piano, el violín, de disciplina. También la carrera judicial requiere constancia. Y yo creo que los jóvenes que son egresados, pues decirles que participen. Vale la pena servir a los demás. Ok. ¿Cuál es el caso o tema más desafiante en tu carrera como ministra? Siempre mi preocupación es no cometer una injusticia. Y cuando me levanto con alguna frecuencia digo, hoy quiero que lo que vaya a decidir sea lo correcto, lo justo, lo legal. Entonces, esa es una preocupación y para ello se requiere estudiar el caso para poder tomar una posición. Estudiar el caso, estudiar el asunto y pensar que detrás de cada uno de nuestros expedientes, esos folders amarillos que están en nuestros archiveros, está la vida de una persona, el patrimonio, su libertad, su seguridad, su custodia, sus hijos, su núcleo de población, su comunidad. Entonces detrás de ellos hay gente esperando justicia y no ver el expediente como uno más que tengo que revisar hoy, sino quién está detrás también, que está esperando justicia y desde hace cuánto tiempo lo están haciendo. Entonces ese es mi compromiso. Mi compromiso es con la justicia de puertas abiertas, con la justicia cercana a la gente y con una justicia mejor para México. Bien, pues ahí está Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, a quien le agradecemos muchísimo este espacio, esta oportunidad de poder charlar, conocerte, entablar esta comunicación también es bonito y esperemos no sea la última. Claro, claro.